Hola a todos, listos para otra inmersión. Hoy vamos a hablar de algo que nos afecta a todos, sin importar la edad. ¿Cómo detectar y evitar estafas financieras? Uy, Y lo vamos a hacer desde un punto de vista interesante, sí, analizando un artículo de finanzas bíblicas. Se llama ¿Cómo detectar y evitar estafas financieras? ajá. Pero la sorpresa es que va dirigido específicamente a adolescentes. Es interesante, ¿verdad? Parece que la educación financiera y más con esa base bíblica, pues empieza a ser importante desde jóvenes. Totalmente, sobre todo cuando las estafas por internet están al día, ¿no? Claro. Me pregunto qué consejos darán con esa perspectiva. Pues mira, el artículo empieza con una idea fundamental. Ajá. Como cristianos, estamos llamados a ser administradores responsables de los recursos que Dios nos ha dado. Claro, eso tiene sentido. Sí, Pero ¿cómo se traduce eso a la hora de evitar una estafa? ya. No me imagino a un adolescente citando proverbios en medio de una inversión en criptomonedas dudosa. Tienes razón, es importante ir más allá de la cita bíblica. El artículo usa Proverbios 22.13 Ajá. para explicar la prudencia. El prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Vale ser prudente, está bien. ¿Sí? Pero ¿cómo se aplica eso en el mundo real? ¿Qué Oh. señales deberíamos buscar para no caer en la trampa? Pues mira, justo el artículo nos da algunas pistas. Una de las más importantes es la clásica oferta demasiado buena para ser verdad. ¿Verdad? Esas promesas de ganar dinero rápido y sin esfuerzo que apelan a nuestro deseo de hacernos ricos fácilmente. Claro, como esos anuncios de gana 1 millón de euros desde casa. Exacto. Casos a los que no es tan fácil, pero a veces la tentación es fuerte, ¿no? Claro. Especialmente para los jóvenes que buscan independencia financiera. Exactamente. Por eso es importante que aprendan a reconocer las trampas, a cuestionar las promesas vacías y a no dejarse llevar por la impulsividad. El artículo también habla de la diligencia y la investigación como herramientas para evitar caer en estafas. ¿Qué tipo de investigación recomiendan? Sí. Algo más que una búsqueda en Google. Sí, va más allá de eso, se trata de ser proactivo, de no dar nada por sentado. Ya. Por ejemplo, si una empresa te ofrece una inversión increíble, Sí. no te quedes solo con la información que te dan ellos. Ajá. Investiga su historial, busca opiniones de otros usuarios, consulta a expertos independientes. Es como cuando compras algo online, ¿no? Ujú. Les reseñas, comparas precios, buscas información de la marca. Exactamente. No te fías solo de la descripción del vendedor. Exacto, esa misma actitud crítica y proactiva la debemos aplicar a nuestras finanzas, Ya. especialmente cuando se trata de inversiones o negocios que prometen mucho beneficio con poco esfuerzo. Y hablando de esfuerzo, el artículo también menciona la importancia de combatir la codicia y la avaricia. Sí, ¿Cómo podemos aplicar esto a la práctica? bueno, aquí es donde la perspectiva bíblica puede ser útil. Ajá. Mateo 6.19 nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Sí. Es un recordatorio de que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en nuestra relación con Dios. Entiendo, pero ¿cómo se lo explicas a un adolescente que está bombardeado con mensajes de que necesita el último móvil, la ropa de marca o miles de seguidores para ser feliz? Es un reto sin duda, pero creo que la clave está en ayudarles a encontrar su valor en algo más que las cosas materiales, en cultivar una perspectiva que valore la generosidad, la solidaridad y el servicio a los demás. Me gusta esa idea. Al final se trata de ayudarles a construir una base para tomar decisiones inteligentes. Claro. No solo para evitar estafas, sino para vivir una vida plena y con propósito. Exacto, y para eso el artículo nos anima a buscar la sabiduría de Dios. ¿Y cómo se supone que debemos hacer eso? Hay un manual para acceder a la sabiduría divina. Bueno, Santiago 1.5 nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es decir, simplemente pedirle a Dios que nos ilumine. ¿No es un poco simple? No se trata solo de pedir, sino de estar dispuestos a escuchar, abrir nuestro corazón a su guía. La sabiduría de Dios no llega de repente, sino que se cultiva a través de la oración, el estudio de la Biblia, la reflexión, y buscando el consejo de gente sabia. Entonces es como un trabajo en equipo. Dios nos da la sabiduría, pero nosotros tenemos que cultivarla y aplicarla. Exactamente, no es una fórmula mágica, sino un proceso de aprendizaje Ya. donde Dios nos acompaña. Ya. Y esto es muy importante para los jóvenes que están tomando sus propias decisiones. Es decir, que la educación financiera desde un punto de vista cristiano no se limita a enseñarles a evitar estafas, sino que va mucho más allá. Totalmente. Se trata de formar personas íntegras con valores
y una visión del dinero alineada con Dios. Exacto. Y eso sin duda es una base fundamental para un futuro próspero y con sentido. Y hablando de futuro, este artículo se centra en los adolescentes. Sí. ¿Por qué crees que es tan importante hablarles de finanzas desde tan jóvenes? Pues creo que hay varias razones. Ajá. Primero porque cuanto antes empiecen con hábitos financieros saludables, mejor preparados estarán para el futuro. Eso tiene sentido. Pero ¿no crees que es pronto para hablarles de inversiones y estafas? A esa edad les preocupa el instituto, los amigos, las redes sociales. No necesariamente, aunque sus responsabilidades financieras sean limitadas, ya están tomando decisiones que pueden afectar su futuro. Cómo gastan su dinero, qué compran, cómo gestionan sus ahorros. Es cierto, ya están expuestos a la publicidad, a las ofertas online, a la presión por tener ciertas cosas. Exactamente. Y si no les damos herramientas para decidir bien, pueden ser víctimas de la manipulación. Es decir, que la educación financiera temprana no se trata solo de ahorrar o invertir, sino de ayudarles a pensar críticamente y ser responsables con el dinero. Totalmente, se trata de empoderarles para que sean dueños de sus finanzas, no esclavos de ellas, y eso es un regalo que podemos darles. Y para seguir con este tema, me gustaría centrarnos en algunas de las señales de alerta que menciona el artículo para detectar estafas. ¿Te parece que las analicemos en detalle? Por supuesto, creo que es fundamental aprender a reconocerlas para protegernos a nosotros y a nuestros seres queridos. Empecemos por una de las más comunes, las promesas de ganancias rápidas y sin esfuerzo. ¿Cómo las detectamos? ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues yo creo que la clave está en ser realistas. Ya. Si alguien te promete duplicar tu dinero en un mes sin riesgo, probablemente es una estafa. Claro. Las inversiones legítimas siempre tienen algo de riesgo y las ganancias suelen ir con el tiempo y el esfuerzo invertido. Es decir, que si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Exacto. Pero a veces la tentación nos puede cegar, ¿no? Claro. Sobre todo cuando vemos a otros que parecen ganar mucho dinero fácil. Es cierto, las redes sociales están llenas de gurús financieros que presumen de su fortuna y te venden la idea de que tú también puedes. Sí. Pero hay que recordar que no todo lo que brilla es oro. Ya. Muchos ocultan la realidad de sus negocios, los riesgos, o incluso pueden estar en esquemas piramidales o estafas. Es decir, no debemos fiarnos de las apariencias. No, Pero entonces, ¿cómo distinguimos una inversión legítima de una estafa? claro. ¿Qué preguntas debemos hacernos antes de decidir? Primero investiga a fondo la empresa o persona que te ofrece la inversión. Busca información sobre su historial, su reputación, licencias o permisos. Sí. Comprueba si hay opiniones de otros usuarios o denuncias sobre su actividad. Eso tiene sentido, pero ¿y si es una empresa nueva o que no tiene mucha presencia online? En esos casos, la prudencia es aún más importante. Ya. Pregunta por los detalles de la inversión, cómo funciona el sistema, cuáles son los riesgos y las ganancias. Si la información es vaga o contradictoria, te presionan para decidir rápido sin darte tiempo a pensar, es una señal de alerta. Es como cuando te intentan vender algo por teléfono, ¿no? Sí. Si te hablan rápido, te presionan para aceptar sin leer la letra pequeña. Ya. Es mejor desconfiar. Exacto, la presión y la urgencia son tácticas comunes para que la gente actúe sin pensar. El artículo también menciona la importancia de buscar consejo de gente de confianza. ¿A quién podemos acudir en estos casos? A tus padres, a un asesor financiero, a un amigo o familiar con experiencia en inversiones. Lo importante es que sea alguien en quien confíes, que tenga conocimientos y te dé una opinión objetiva. Pero, ¿y si no conocemos a nadie que nos pueda asesorar? Existen organizaciones de consumidores que ofrecen información y asesoramiento gratis sobre finanzas. También puedes buscar en Internet sobre la inversión que te interesa, pero asegúrate de que las fuentes sean fiables. Claro. Hay webs de organismos oficiales, asociaciones de consumidores o medios especializados que te pueden ayudar a entender mejor las inversiones y detectar riesgos. Es decir, que no estamos solos. No. Hay recursos para informarnos y protegernos de las estafas. Exacto. Pero, ¿y si a pesar de todo caemos en la trampa? ¿Qué podemos hacer? Lo primero, no culparte a ti mismo. Ya. Las estafas son cada vez más sofisticadas y cualquiera puede ser víctima. Claro. Lo importante es actuar rápido. Si has dado tus datos bancarios o has hecho algún pago, contacta con tu banco inmediatamente para informar y bloquear las transacciones. Eso es fundamental para minimizar las pérdidas. Pero, ¿y si la estafa ha sido online o con una empresa sin sede en nuestro país? En esos casos puede ser más difícil recuperar el dinero, Ya. pero es importante denunciar la estafa a la policía o la Guardia Civil o a través de la Oficina de Seguridad del Internauta. También puedes contactar con organizaciones de consumidores o abogados especializados para que te asesoren sobre acciones legales. Es decir, que aunque seamos víctimas, no debemos quedarnos de brazos cruzados. No. Hay medidas para intentar recuperar el dinero y evitar que otros caigan en la misma trampa.
Exacto. Y no olvidemos que aunque la experiencia sea dolorosa, podemos aprender de ella. Y sí. Analizar qué nos ha llevado a esa decisión, qué señales ignoramos, qué podemos hacer para protegernos mejor. Y recordar que como cristianos tenemos la promesa de que Dios nos dará sabiduría si se la pedimos. Esa sabiduría no nos garantiza que no cometeremos errores, No. pero sí nos ayudará a decidir mejor y a afrontar las dificultades con más fuerza. Totalmente. Al final la riqueza no se mide solo en dinero, sino en nuestra capacidad de aprender, de crecer, de ayudar y de vivir con propósito. Y eso ninguna estafa te lo puede quitar. Hablando de propósito, volvamos al tema de la educación financiera para adolescentes. Sí. ¿Qué consejos prácticos les darías para gestionar su dinero y evitar caer en trampas? Bueno, creo que lo primero es ayudarles a entender el valor del dinero. Sí. Que no lo vean como algo mágico, sino como resultado del esfuerzo y el trabajo. Eso puede ser difícil en una sociedad donde el consumo impulsivo y la gratificación instantánea están a la orden del día. Es cierto, pero no imposible. Yeah. Podemos enseñarles a hacer un presupuesto, a planificar sus gastos, a ahorrar para sus metas Ajá. y también a ser generosos, a compartir lo que tienen. Esa es una lección muy valiosa. Sí. La generosidad no solo nos beneficia a nosotros, sino que ayuda a un mundo más justo. Exacto. Y hablando de valores, creo que es fundamental la honestidad y la integridad en las finanzas. Que entiendan que el dinero no lo justifica todo, que hay que ganar dinero de forma ética. Esa es la base para una sociedad más justa y transparente. Sí. Pero ¿cómo les enseñamos a ser honestos en un mundo donde parece que el éxito se consigue a cualquier precio? Es un reto sin duda, ¿Sí? pero creo que la clave está en dar ejemplo. Ya. En mostrarles con nuestras acciones que se puede vivir con integridad y prosperar sin atajos ni prácticas deshonestas. Es decir, que la educación financiera no se limita a manejar el dinero, sino que es parte de su formación como personas. Totalmente se trata de ayudarles a tener valores, a decidir bien y a construir un futuro próspero no solo para ellos, sino para toda la sociedad. Y hablando de construir un futuro, este artículo que hemos estado analizando va dirigido a adolescentes. Sí. ¿Qué les dirías a esos jóvenes que están empezando a tomar sus propias decisiones financieras? Pues les diría que no tengan miedo a equivocarse. Aprender a manejar el dinero es un proceso y es normal cometer errores. Ya. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Es decir, que no se desanimen si se equivocan, Claro. que lo vean como una oportunidad para aprender y mejorar. Sí. Pero ¿cómo pueden asegurarse de que esos errores no les afecten en el futuro? Bueno, hay algunas medidas que pueden tomar para minimizar los riesgos. Ajá. Por ejemplo, empezar poco a poco, no invertir mucho dinero en algo que no entienden del todo. Es decir, no lanzarse a la piscina sin saber nadar, Exacto. que vayan paso a paso aprendiendo y adquiriendo experiencia. ¿Y qué más les aconsejarías? Que diversifiquen sus inversiones, no poner todos los huevos en la misma cesta, Ya. repartir su dinero en distintos tipos de inversiones para reducir el riesgo de pérdidas. Eso tiene sentido. Pero, ¿cómo pueden saber qué tipo de inversiones son las más adecuadas para ellos? Ahí es donde entra la información y el asesoramiento. Claro. Pueden consultar con expertos financieros, leer libros sobre inversión, asistir a cursos. Hay mucha información disponible. Lo importante es buscar fuentes fiables y contrastar la información. Es decir, que no se fíen de la primera oferta que les llegue. Exacto. Que investiguen, que comparen, que se aseguren de entender bien los riesgos y las ganancias antes de decidir. Sí. Y sobre todo que no tengan miedo a pedir ayuda. Totalmente no hay que avergonzarse de no saber algo. Claro. Es mejor preguntar y aprender que actuar por impulso y arrepentirse después. Y hablando de arrepentimiento, ¿qué pasa si a pesar de todo un joven comete un error financiero? ¿Cómo puede afrontar las consecuencias? Lo primero es asumir la responsabilidad de sus actos. Ajá. No buscar excusas ni culpar a otros, reconocer el error y buscar soluciones. Eso puede ser difícil para un joven que está aprendiendo a tomar decisiones. ¿Qué tipo de apoyo puede recibir? Bueno, ahí entra el papel de la familia y los amigos. Claro. Es importante crear un ambiente de confianza donde puedan hablar de sus problemas sin miedo a ser juzgados. Es decir, no hay que sermonearles ni recriminarles, sino escucharles, comprenderles y ayudarles a encontrar soluciones. Exacto. ¿Y qué más pueden hacer los padres para apoyar a sus hijos? Darles ejemplo. Los jóvenes aprenden más de lo que ven que de lo que les dicen. Claro. Si los padres son responsables con su dinero, planifican, ahorran, son generosos, estarán transmitiendo valores importantes. Es decir, que la educación financiera empieza en casa. Los padres tienen un papel fundamental en enseñar a sus hijos a manejar el dinero. Totalmente. Y no solo con palabras, sino con el ejemplo. Exacto. Al final, la mejor herencia no es una cuenta bancaria llena, sino la capacidad de decidir bien
de vivir con integridad y construir un futuro próspero con sentido. Y con eso llegamos al final de nuestra inmersión en el mundo de las finanzas desde una perspectiva cristiana. Pues sí. Espero que esta conversación te haya dado ideas para protegerte de las estafas y tomar mejores decisiones financieras. Recuerda que el dinero es una herramienta. Sí, Y como cualquier herramienta se puede usar para bien o para mal. claro. La clave está en usarla con responsabilidad, con integridad y con un propósito que vaya más allá del simple beneficio. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión y te esperamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Hasta pronto.